Hola mis amigos, volvemos a reencontrarnos con nuestro programa Museos sin Fronteras, como toda la semana, donde nuevamente traigo para ustedes, a pedido de varias personas que me llamaron por teléfono, el trabuco naranjero. Pero no fue los trabucos naranjeros que mostramos anteriormente, sino específicamente este, que es el que tiene, y ustedes lo vieron en el trabuco y lo vieron en el catálogo de armas inglesas, que tiene la insignia de Jorge III y una flecha que apunta hacia la insignia, que nos está hablando, esa flecha nos habla de que es propiedad del gobierno británico. Jorge III fue el rey que perdió las colonias americanas, pero igual llegó a rescatar Canadá y le llamaban el loco, porque tuvo mucho tiempo internado en uno de sus palacios, creo que fue en el Palacio de Windsor, y se caracterizó por estar durante mucho tiempo hablar con las plantas, con los peces, con los animales y con los árboles. Y pocos días antes de morir, Jorge III estuvo 58 horas hablando de continuo. Y otra característica de este rey, el loco, que le llamaban, y fue asilado, pero fue asilado con su corona, era de que quien no le hacía caso inmediatamente lo mandaba a matar. Estas armas son muy raras. Estas armas que tienen el sello de Jorge III son piezas muy raras. Y vuelvo a repetir que por suerte el Museo Sin Fronteras, en un remate que hubo, si mal no recuerdo, fue en Gomensoro, hace 12 o 14 años atrás, pudimos adquirirla. También me preguntaban qué otro tipo de armas eran las utilizadas por las tropas artiguistas. Y una tercera pregunta, que posiblemente sea la más difícil de contestar: ¿a qué se deben los desastres militares de Artigas? Esto que está acá es un sable de latón, el típico sable de latón, un sable que si bien es de acero, pero es un sable blando, que prácticamente no podía soportar la carga de un sable portugués, ni los sables españoles que hemos visto con ustedes, más largos, más gruesos y de mayor capacidad de ataque. Este es el famoso sable de latón, en el cual el coronel Cáceres, oficial de Artigas y posteriormente enemigo de Artigas, porque en los últimos periodos del artiguismo se vuelve con Ramírez contra Artigas, nos habla de cómo nuestros soldados peleaban con este armamento tan escaso, a tropas tan bien pertrechadas desde el punto de vista bélico, desde el punto de vista de que ellos habían luchado contra las tropas de Napoleón en Europa. Otra de las herramientas convertidas en armas eran los desgarretadores. Utilizaban un principio para cortar el tendón de aquí los animales y después matarlos, degollarlos, sacarle el cuero. Rápidamente, en el proceso de la independencia nacional, esta herramienta se convirtió en un arma. Y fundamentalmente cuando a la mitad de ella se le puso una punta y se convirtió en la lanza de media luna. Y otra de las piezas interesantes, utilizada por nuestros gauchos y utilizada en las campañas de 1904, fue la boleadora. Pero con estas, con estas herramientas improvisadas y con esta escasez de armas que tenía Artigas, sin lugar a duda que la derrota ya estaba marcada. En lo referente, esto también es un brick de abordaje que de los pocos que quedaron cuando se retiraron los porteños de Montevideo, que eran armas que habían sido de la Marina, armas de la Marina española, y que unos cuantos miles de ellos quedaron en Montevideo. Pero vuelvo a repetir, la mayoría fueron llevados por los porteños. Y esta en su mayoría, junto con algunos fusiles Brombest, bayonetas de fusiles Brombest de las invasiones inglesas, fue el parque artiguista. Fueron, mejor dicho, las armas con que los soldados artiguistas hicieron frente a las fuerzas invasoras portuguesas. En lo referente a las causas, los motivos de los desastres militares artiguistas, fueron muchos. La lucha empezaba a fines
de agosto de 1816, en la frontera oriental, mediante el asalto de los portugueses a la guardia del pueblo de Arredondo y también el asalto a la fortaleza de Santa Teresa. Fueron 4 años de lucha incesante, en que Artigas había tenido que hacer frente a los ejércitos de la corte de Río de Janeiro, a los ejércitos del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata y también, mis amigos, a sus propios tenientes, a sus propios subalternos que se retiraban cansados, fatigados, como Bauzá, Oribe y Rivera. O contra otros también que volvían sus armas contra Artigas, como el propio Ramírez y varios coroneles que en el momento que más era necesario para la defensa de nuestro territorio, se volvieron contra Artigas. En junio del año 1816, al exponer al Cabildo de Montevideo su plan de guerra, decía Artigas, abarcando la totalidad de las fuerzas disponibles en la provincia oriental, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, que contaba sobre 8.000 hombres pronto para abrir la campaña. Ahora bien, don Juan Manuel de la Sota, en sus cuadros históricos, nos cuenta que las fuerzas portuguesas, la expedición portuguesa, en la parte de tierra ascendía de 15 a 16.000 hombres bien pertrechados de todas las armas. Y agrega que Artigas disponía de 8.000 hombres enrolados al abrir la campaña. Estas, mis amigos, son dos apreciaciones importantes y de alto valor histórico. ¿Por qué? Porque emanan de un testigo presencial primero y segundo, adversario político de Artigas. El de Anfunes, que reúne las mismas condiciones que este historiador, estima en 10.000 hombres la fuerza de Lecor. Y agrega lo siguiente, dice que le era a Artigas imposible llegar a luchar contra los portugueses porque estos estaban dotados de un gran armamento que era lo último que se estaba utilizando en Europa. Pero fundamentalmente los desastres militares artiguistas, el desequilibrio militar, tenía que resultar y resultaba de las diferencias de poblaciones. ¿Por qué? Porque en este momento que estamos hablando, 1816, 1817, 1818, Brasil tenía cerca de 4 millones de habitantes según el mapa estadístico de la población. Otras publicaciones de la época, como las noticias políticas, históricas y estadísticas de las Provincias Unidas del Río de la Plata, establecen que el año 1816 la provincia oriental llegó a contar entre 60 a 70.000 almas, incluida la ciudad de Montevideo con sus 20.000 habitantes. Pero nos cuenta también que en 1825, es decir, 15 años después, el número total había quedado reducido de 40 a 50.000, correspondiendo 10.000 a la ciudad y el resto de la campaña. Y se había reducido de esta forma, ¿por qué? Por efecto de la lucha contra España, de la guerra civil y de la conquista portuguesa. La cifra máxima de almas, la cifra máxima de personas, de habitantes del periodo tranquilo de 1810, no alcanzaba, mis amigos, a la de la sola capitanía de Río Grande del Sur, que según el mapa estadístico de esa época era de 100.000 habitantes en 1816. Y si a todo a esto, a la escasez de hombre, a la escasez de alimento, a la escasez de armamento,
Agregamos que los ejércitos brasileños contaban además con la ayuda de las tropas europeas que habían actuado bajo la dirección de Wellington en la guerra napoleónica. Podemos decir que acá tenemos una de las grandes causas de los desastres militares de Artigas. El coronel Cáceres nos cuenta que en el combate de Santa Ana, el primer choque serio entre las tropas de Artigas y los invasores, la infantería, nuestra infantería peleó allí con fusil, bayoneta y sable de latón. Y dice que este sable no le servía sino de estorbo, maneándose los soldados unos a otros. Debemos tener en cuenta, como dijimos momentos atrás, que el riquísimo parque de guerra de Montevideo había sido transportado a Buenos Aires en 1815, cuando la desocupación de la plaza por el ejército argentino. Y a consecuencia de todo esto, Artigas solo tenía viejas bayonetas de los fusiles Brombest y sables de latón para combatir, para pelear contra los soldados portugueses provistos del material de guerra más perfeccionado de Europa. Cáceres, y no es una relación interesante, que yo se la voy a leer para todos ustedes, de cómo peleaban y cómo estaban armados nuestros soldados. Y nos dice así: el año 1818 estaba el ejército acampado en los potreros del Queguay. Yo era ayudante mayor de Blandengues. El batallón tenía 600 plazas. Los soldados no tenían más vestuario que un churipacito para cubrirse las partes. Las fornituras las usaban a raíz de las carnes. El invierno de ese año fue muy riguroso. Los soldados se amanecían en sus ranchos haciendo fuego y cuando se tocaba la diana, que era una hora antes del día, salían a formar arrastrando cada uno un cuero de vaca para taparse, de suerte que parecían unos pavos inflados en la formación. Luego que aclaraba, se pasaba lista, y cuando se mandaba a retirar las compañías a sus cuarteles, quedaban tantos cueros en la línea cuantos eran los hombres que habían estado formando en ella. Sin embargo, sigue relatando Cáceres, estos hombres eran tan constantes y tan entusiastas que el que se salvaba tan frecuente de las derrotas constantemente procuraba Artigas para incorporarse y continuar en el servicio. Y finaliza así: gloria eterna a aquellos valientes patriotas. Amigos, quería contarles que a partir del lunes 4, este lunes 4 de agosto, el Museo Sin Frontera comenzó otro programa radial en Livramento, en Radio Livramento AM 1300, de 10:45 a 11:45 horas, es decir, de 11 menos cuarto a 11:15, donde estaremos contando la rica historia nacional.